Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Debido a los graves acontecimientos geopolíticos que están afectando al mundo entero, hoy dedicaré este vídeo a analizar la nueva guerra que ha entrado de lleno en el escenario mundial, porque está relacionada con las profecías de los últimos días. Esta guerra, encabezada por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha implicado a decenas de países. En mi vídeo número 92, titulado Irán, el carnero, la profecía, explico que esta guerra es un cumplimiento de la profecía de Daniel 8, 1 al 27, el chivo y el carnero. La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán comenzó en su primera fase en 2025, exactamente entre el 13 y el 24 de junio de 2025. Se la conoce como la Guerra de los 12 días. Dije en ese vídeo del año pasado que esa guerra no había terminado, que era solo un paréntesis. 8 meses después, Estados Unidos e Israel han continuado con esa guerra. Y esta vez durará meses, con la consecuencia de una inflación y subida de precios a nivel global. De momento ya han sido atacados varios países del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz está cerrado. Cualquier barco que transite por sus aguas puede ser hundido. La segunda fase de esta guerra comenzó el 28 de febrero de este año 2026. Los principales objetivos a atacar por parte de Estados Unidos en Irán son instalaciones nucleares, bases militares, sistemas de defensa aérea y naval, lanzaderas de misiles balísticos e infraestructura militar. Otro importante objetivo es descabezar al régimen. Los ayatolás han asesinado a miles de personas en las protestas ciudadanas en Irán, pero eso no es lo que le importa a Trump. El nuevo orden mundial de Trump consiste en quitar dirigentes de países que no tengan armas nucleares, por supuesto, y poner en el gobierno dirigentes que cooperen con el ejecutivo de Trump, al igual que han hecho en Venezuela, para así poder explotar y beneficiarse de los recursos de esos países como el petróleo y el gas. De cuantos más países, mejor. También interesa a Estados Unidos controlar lugares estratégicos para ellos. Me refiero a Groenlandia y Cuba, asuntos que ahora tienen en pausa, sobre los que se actuará en breve. Después de Irán, irá a por Cuba y después en Groenlandia hará lo que le dé la gana, construirá su cúpula dorada antimisiles sin permiso de nadie, sin permiso del Congreso de Estados Unidos ni de los groenlandeses. La actitud de Trump, que ha mentido a sus votantes diciendo que no se iba a involucrar en ninguna guerra en el extranjero, está siendo una actitud dictatorial, sin contar con el Congreso y sin respetar el derecho internacional. Y totalmente mafiosa, basada en la amenaza y el unilateralismo. Para Trump, el derecho internacional no existe. La ONU menos todavía, porque hasta que la ONU no elimine el derecho a veto de sus 5 dirigentes fijos, que son enemigos entre sí, nunca va a poder actuar en ningún conflicto. Siempre habrá un país que vete las propuestas de los demás. La diplomacia no existe para Trump. Él solo entiende el lenguaje de la amenaza y la imposición de su voluntad. Las negociaciones con Irán eran solo un paripé para ganar tiempo. Desde el día en que Trump envió el primer barco frente a las costas de Irán, ya había tomado la decisión de atacarlo. Cuando Irán aceptó no enriquecer uranio, sino utilizarlo solo para fines civiles, para generar electricidad y permitir supervisiones externas en sus centrales nucleares, entonces Estados Unidos le exigió que se desarmara, que eliminara todos los misiles que tuvieran un alcance de más de 300 kilómetros. Propuestas cada vez más duras e inalcanzables hasta forzar a Irán a decir no. Eso es una línea roja, para poder así tener una excusa para atacar. Una justificación.
Pero ¿sabéis por qué Estados Unidos se ha metido en esta guerra en apoyo a Israel? Porque le debe un favor, porque el lobby judío-israelí en Estados Unidos, que maneja mucho dinero, financió la campaña electoral de Trump junto con los evangelistas de Estados Unidos y otros multimillonarios como Elon Musk y el movimiento MAGA. Trump es presidente gracias al apoyo financiero de su campaña electoral por parte de Israel, de los evangelistas y de los más ricos del país. Por eso atacó a Nigeria, porque los evangélicos le pidieron el favor a Trump. Y es que en Nigeria los islamistas radicales terroristas de Boko Haram persiguen y matan cristianos. Trump les debe favores tanto a Israel como a los evangélicos. Por eso Trump hizo un llamamiento y dijo: cristianos, tenéis que votarme en las elecciones de medio mandato de noviembre o me van a poner un impeachment, una moción de censura. Miriam Adelson, judía nacida en Israel, donó cientos de millones de dólares en las distintas campañas electorales a Donald Trump, ayudándole a ser presidente. Y ella participa en la lucha de apoyo a Israel. Lo que va a pasar en noviembre de este año 2026 en Estados Unidos va a superar el asalto al Capitolio, porque Trump va a enviar al ICE, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ya ha asesinado a 2 personas inocentes, ciudadanos estadounidenses, y los va a poner en los colegios electorales. Dice que para que no les roben las elecciones. ¿Qué significa esto? Que va a volver a intentar lo mismo que en las elecciones de 2020. Obligar a los que hacen el recuento de votos a decir que él ha ganado, aunque haya perdido. Y eso es un delito muy grave. Ya lo intentó en 2020 y los que estaban en las mesas electorales se negaron. Gracias a eso se hizo justicia electoral. Pero Trump, como buen dictador, quiere mantenerse en el poder a toda costa, aunque sea mintiendo. Quiere hacer lo mismo que hizo Maduro, que nunca entregó las actas de escrutinio de votos y dijo que había ganado las elecciones. Era mentira. Eso es lo que va a hacer Trump en noviembre. Va a decir que ha ganado las elecciones de medio mandato y va a ser mentira. Una mentira más de tantas a las que nos tiene acostumbrados. Pero en Irán no va a poder colocar a su candidato Reza Pahlavi. A pesar de haber matado al líder de Irán, el ayatolá Jamenei, no ha podido cambiar el régimen, ni lo va a poder hacer. Ahora Irán es dirigido por Mojtaba Jamenei. Trump está dejando en manos de la ciudadanía iraní el cambio de régimen, pero con un régimen tan represivo que asesina manifestantes por miles en las protestas ciudadanas, es imposible. Esta guerra se va a convertir en una guerra de desgaste durante meses, pero Estados Unidos no va a enviar a sus soldados, de momento, a combatir por tierra en Irán. Es posible que envíe soldados mercenarios a combatir por tierra en Irán para no causar bajas estadounidenses que le perjudiquen en las votaciones de medio mandato. Si os fijáis, Estados Unidos está haciendo una guerra comercial con China a través de frustrar el comercio de petróleo con países como Venezuela e Irán. Porque los buques que pasan por el estrecho de Hormuz, que ahora está cerrado, son los que suministran el petróleo a China. A Cuba también le está cortando el suministro de petróleo, porque él cree que si Cuba se queda sin energía y sin petróleo, va a caer el régimen. China obtiene su energía en un 63% de carbón, que produce él mismo, 18% de petróleo, 6% de gas y 12% de renovables y nucleares. En esta guerra, de momento, ya están implicados directamente en el conflicto Estados Unidos, Israel, Irán, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, Irak, Yemen, Líbano. Turquía ha interceptado un misil,
bases británicas en Chipre han sido atacadas y por otra parte desde Europa también han decidido implicarse Reino Unido, Francia, Alemania y Chipre. También continúa, después de 4 largos años, la guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania. Muchos otros países como China no participan directamente en el conflicto, pero venden armas a países en guerra como Irán, cosa que está prohibida por Naciones Unidas. Ya nadie respeta el derecho internacional, ni los tratados firmados, ni las resoluciones de Naciones Unidas. Y lo peor, si el conflicto escala, puede estallar una guerra nuclear. Quizás cuando todo esto parezca que haya terminado, Israel ataque Siria y las profecías que implican a Jerusalén y a Siria sí que dan a entender que ahí se gestará una guerra nuclear. En el próximo vídeo veremos esto con detalle. Una guerra nuclear sería devastadora para el planeta y para la humanidad a nivel global. ¿Dónde quedan estos conflictos que ahora estamos viviendo en las Escrituras, en la profecía bíblica? Estos conflictos son el cumplimiento de Mateo 24, del 6 al 8, que dice: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores de angustia». Gracias a Dios, de momento no se ha atacado directamente ni dañado gravemente a Jerusalén. Muchas veces me he hecho la pregunta: ¿cómo es posible que Dios haya dejado la zona del monte del templo en Jerusalén, un lugar tan sagrado para Israel, en manos de musulmanes? Y ahora lo entiendo. El hecho de que la mitad de Jerusalén y el monte del templo estén hoy en día bajo dominio musulmán protege a Jerusalén de un ataque con misiles, ya que de producirse un ataque contra Jerusalén destruirían también la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, la cúpula dorada, debido a la imprecisión de los misiles en las dianas objetivo. Ambas construcciones, el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, están a una distancia de unos 200 metros la una de la otra. Dentro del domo de la roca, que tiene la cúpula dorada, hay una roca sobre la que se piensa que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y un ángel enviado por Dios le dijo que no lo hiciera. Sobre esa misma roca se cree que se situó el lugar santísimo del primer y segundo templo, donde se colocaba el arca de la alianza. Pero qué casualidad que los musulmanes dicen que allí también Mahoma ascendió al cielo. Por eso es un lugar sagrado para ellos. Pero no es que Mahoma muriera allí y ascendiera al cielo como lo hizo Jesús, sino que dice el Corán que una noche Mahoma fue trasladado desde la Meca hasta la mezquita lejana, que tampoco se nombra a Jerusalén específicamente. Ellos piensan que puede ser Jerusalén. De hecho, antiguamente los musulmanes oraban no en dirección a la Meca, sino en dirección a Jerusalén. Dicen que Mahoma fue elevado allí al cielo, donde habló con varios profetas que certificaron que él era el profeta enviado. En resumen, Dios está protegiendo a Jerusalén de los misiles de Irán de esta manera. Y también está dejando claro que ya no es necesaria la adoración en el templo, puesto que Cristo es el templo, y ya fue muerto y resucitado. El templo fue una prefiguración del Mesías hasta su primera venida. Una vez Él pagó el precio por nosotros con su preciosa sangre, ya no es necesario templo. Nos dirigimos a Dios a través de Cristo en oración. Les es imposible a los judíos construir el tercer templo en la explanada de las mezquitas, porque está bajo control musulmán. Así pues, si miramos en la línea de tiempo profético, ¿dónde nos encontramos ahora en este momento?
en principio de dolores. Mateo 24 dice que se enfrentará nación contra nación y reino contra reino, es decir, que habrá una tercera guerra mundial, representada por los 4 jinetes del Apocalipsis en el libro de Revelación. Una guerra originada por hombres, no por Dios. Después de esto se manifestará el anticristo como pacificador al principio, durante sus primeros 3 años y medio de mandato, y darán el comienzo los juicios de las trompetas, la gran tribulación y persecución a los cristianos a partir de los 3 años y medio de mandato del anticristo, y después de esta gran tribulación viene Cristo en su presencia y arrebata a los que queden vivos, y se acortan esos días porque de no ser así ningún alma se salvaría. A continuación vienen los juicios de las copas y la batalla de Armagedón entre el anticristo, los 10 reyes, y Cristo y sus ángeles. Yo creo que la manifestación del anticristo es muy probable que suceda en 2027. ¿Por qué? Porque según el estudio de las fechas históricas, Jesús comenzó su ministerio más o menos en el año 27 a.C. y se le dieron 3 años y medio para actuar, al igual que se le dará al anticristo. En el año 2027 se cumplen 2000 años exactos desde que Jesús se manifestó como Mesías. ¿Habrán sido establecidos 2000 años para la manifestación del antimesías? No lo sabemos. Si fuera así, probablemente sería a finales de septiembre de 2027, porque si Jesús murió el 14 de Nisán, a finales de marzo, principios de abril, para que su ministerio sea de 3 años y medio, al igual que el del anticristo, y estén equiparados, tuvo que ser bautizado Cristo a finales de septiembre o principios de octubre. La fecha de la venida del Señor no se puede calcular. Alguien puede decir, si el anticristo se manifiesta en 2027 y reina 7 años, entonces la segunda venida de Cristo será en 2034 y su presencia en el arrebatamiento más o menos en 2033, al toque de la 7ª trompeta. Pero no podemos saberlo con exactitud, no podemos calcularlo, solo podemos saber que su venida está cerca analizando las señales. La tercera guerra mundial plena depende de si este conflicto actual escala en una guerra con Europa y China o se queda en un conflicto regional. Volviendo al conflicto actual, Estados Unidos dice que lo peor de la guerra, los ataques masivos, están por venir. Se ve a Pete Hegseth sediento de escalada. Presume de hundir barcos y eliminar enemigos, y Trump le aplaude. Y te preguntarás, ¿qué lleva a la gente de a pie, al ciudadano estadounidense, a votar a personas tan peligrosas como Donald Trump y su ministro de guerra? Líderes impulsivos, narcisistas y peligrosos, con la actitud de un niño de patio de colegio, tienen en sus manos las bombas nucleares. Candidatos poco capacitados intelectualmente. El mundo no está gobernado por sabios, por personas prudentes y competentes que buscan el bien común y piensan a nivel global, la sostenibilidad del planeta y la raza humana. Por el contrario, estamos gobernados por líderes con ansia expansionista, ávidos de poder, que ponen por encima de todo el dinero, a costa del detrimento del planeta y de la sociedad en sí. No se respeta el derecho internacional, ni la soberanía de los países, ni las fronteras, ni los derechos humanos, ni la sostenibilidad del planeta. ¿Por qué se vota a ese tipo de líderes? La respuesta la tenemos en la psicología humana, en nuestro cerebro de primate, en nuestro ego. El cerebro reptiliano se mueve por supervivencia y reacción. La prioridad para él es la supervivencia a nivel individual y separado, no a nivel global como especie.
lo cual ya es un grave error. El narcisista con alta tolerancia al riesgo y baja vergüenza, el reactivo, el incendiario, que dispara nuestra adrenalina con decisiones rápidas y explosivas y activa nuestra oxitocina con discursos y promesas idealistas que nunca cumplirá. Eso es lo que atrae y demanda el cerebro primitivo. Nuestro ego, adrenalina, oxitocina y asegurar nuestra supervivencia. Fijaos ahora en el discurso de Trump basado en promesas que nunca cumple, pero que la gente cree. Primero, no participaré ni llevaré al país a una guerra en el exterior. Supervivencia asegurada, incluso para los soldados estadounidenses. Terminaré con la guerra de Ucrania en un día. Adrenalina, rapidez, reacción, supervivencia, oxitocina por apuntarse a una victoria internacional. Éxito. Todo eso es lo que demanda nuestro ego, nuestro cerebro primitivo. Crearé 25 millones de empleos. Supervivencia más oxitocina, bienestar. Eliminaré la inseguridad ciudadana expulsando a los inmigrantes ilegales que cometen actos delictivos y nos quitan el trabajo. Más supervivencia y oxitocina. Desclasificaré los archivos de Epstein, sensación de justicia y nobleza, cuando en realidad es todo lo contrario. Todas estas promesas son mentira, pero el ego no distingue la verdad de la mentira, solo oye lo que quiere oír y eso le gusta. La rapidez, solucionar guerras en un día, la seguridad, la supervivencia, la oxitocina, el bienestar. Otra, diré lo que son los drones de Nueva Jersey. Nunca lo dijo, otra mentira. Haré de nuevo América grande, el movimiento MAGA, Make America Great Again. Y esto quiso hacerlo con aranceles, cosa que está prohibida y que le han tumbado. Solo puede poner aranceles entre un 10 y un 15%. Pero él jugaba con las bolsas, subiendo y bajando los aranceles para pagarle en el mercado de acciones a los multimillonarios que han apoyado y financiado su campaña. De nuevo les debía un favor. Trump no ha cumplido ni una sola de las promesas de su campaña. Mucha gente que lo apoyaba se ha dado cuenta de sus mentiras y lo ha expresado en público. Han mostrado la realidad. ¿Y qué ha hecho Trump? Destituirlos de los cargos, como en el caso de Kristi Noem, ahora ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, por sus críticas sobre inmigración. El ego se ve atraído hacia esta clase de líderes porque cree que le asegura su supervivencia. Pero el ego no es sabio, solo es reactivo y no distingue la mentira de la verdad. Solo ve lo que quiere ver. Al ego no le interesa un líder sabio, reflexivo, que le muestra la verdad tal cual es, la realidad, que le dice: tienes que pagar impuestos, apretarte el cinturón un tiempo para poder vivir bien después, esforzarte para mantener un planeta limpio y una sociedad cohesionada, unida. Ante eso el ego reacciona mal. No le gusta la lentitud, ni el esfuerzo, ni tener que aportar para el bien de la comunidad, porque lo ve una amenaza para su supervivencia individualista y egoísta. No es inteligente, solo es reactivo. Solo busca rapidez, el individualismo y salvar su propio pellejo a toda costa. Aunque la unidad como raza humana se vaya al garete, le da igual. Es egoísta. Así pues, el resultado de vivir en el ego es el gobierno con los líderes que tenemos actualmente. Y el mundo en el que vivimos actualmente es un reflejo de la mayoría de la sociedad. Además, estoy convencida de que los que votan a Trump le votan porque quieren ser como él, alguien rico y exitoso. ¿Te parece este mundo un mundo justo, hermanado, compasivo, unido, que coopera? No, ¿verdad? Ningún gobierno humano logrará nunca un mundo así. Solo un gobierno por Cristo lo logrará.
La gente siempre me pregunta, ¿y mientras viene Cristo, qué? Yo les respondo, esperamos. Nos mantenemos fieles a Él. La Escritura nombra dos tipos de infidelidad a Dios. La infidelidad por adoración a ídolos y dioses ajenos y la infidelidad por el apoyo a gobernantes y a gobiernos humanos. Solo Cristo es digno de gobernar la tierra y mientras viene le somos fieles y esperamos su venida. No deseamos que ningún hombre nos gobierne. Es más, este mundo tiene un gobernante sobre todo gobierno humano. Ese gobernante es Satanás. Él es el gobernante de este mundo. Los gobiernos del mundo están bajo su dominio y manejo. Por lo tanto, si participas en apoyar a cualquier gobierno de este sistema, de este mundo, estás participando en el gobierno de Satanás. Yo, por mi parte, no doy mi apoyo a ningún gobernante humano. Espero el gobierno legítimo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de utilidad la información y la pongáis en práctica. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.